Muchas gracias. Solo un momento. Eh, la presentación. Muy bien. Buenas noches con todos. Soy George González. Además de ser consultor en operaciones y cadena de suministro, soy docente en ingeniería industrial en UTEC, tanto a nivel pregrado y posgrado. Y quiero compartir con ustedes la charla informativa del programa Supply Chain Analytics, Decisiones Efectivas en SCM, que también estoy liderando hoy en día. Bien, entonces, ¿qué idea queremos transmitir o compartir con ustedes, no? Un llamado a la acción que nosotros queremos hacer vía este curso es que tomen decisiones en la cadena de suministro basadas en datos reales, ¿ok? Esto no es tan sencillo, ya hoy en día con tanta información que encontramos no tan solo en las bases de datos, ERPs u otros sistemas como CRMs o WMS o TMS, parece ya cliché. Sin embargo, muchas veces también se dice de que la data es abundante, no es que hay que buscarla, sino que lo que está faltando por hacer es usarla para poder tomar decisiones, accionar insights, accionar justamente planes ejecutables para que de esa manera impactemos en el negocio de forma directa. Me disculpan un poco por la voz, sí, pero vamos bastante bien. Entonces, lo que buscamos es que ustedes aprendan a analizar, predecir y optimizar la gestión de la demanda, inventarios, capacidades en cadena de suministro y procesos aplicando modelos cuantitativos clave dentro de cadena de suministro. Bien, justamente la analítica lo que permite es basarnos en datos, trabajar con algunos modelos que obviamente tropicalizados a las situaciones, funciones, áreas justamente dentro de la cadena de suministro nos permitan, alineados al negocio, a lo que busca justamente, poder impactar de forma positiva, ¿no? Mejorando niveles de servicio, reduciendo costos, incrementando eficiencias, aumentando la liquidez también mediante la gestión de los inventarios y todo gracias a una adecuada planificación de las operaciones. Bien, es lo que buscamos nosotros en este curso, compartir y desarrollar en cada uno de ustedes. ¿Por qué es importante el programa? Como comentaba, vamos a aplicar modelos matemáticos para mejorar hoy en día la toma de decisiones que se realiza tanto en inventarios, planificación de demanda y obviamente algunas otras aristas relacionadas dentro de la cadena de suministro. Mayormente nos orientamos en lo que es planificación de demanda, planificación de operaciones o de capacidad y gestión de inventarios, debido a que desde ese norte se plasman justamente las decisiones y luego se comunican aguas abajo o también la llamada palabra cascadean justamente hacia los frentes operativos, ¿correcto? Entonces, desde ese, digamos, desde ese enfoque, es que nosotros aplicamos los modelos, aplicamos justamente los conocimientos para poder mejorar la toma de decisiones. ¿Por qué le llamamos mejorar? Porque hoy en día, sea con data, sin data, dependiendo del nivel de madurez, ustedes ya toman decisiones. ¿Serán las mejores decisiones? ¿No serán tan buenas? Eso, digamos, ya corresponde a cada uno, como se dice, juzgarlo. Sin embargo, de lo que estamos convencidos es que al involucrar información y al involucrar modelos, este ejercicio de tomar decisiones mejora exponencialmente. ¿Correcto? Algo que también vamos a ver es, o desarrollar, mejor dicho, es identificar oportunidades de eficiencia y optimización a partir de datos reales de negocio. Capturar un insight, capturar un KPI, capturar un gap análisis, como se dice, o un gap dentro del desempeño real y el valor objetivo que se desea lograr de un indicador, pues definitivamente nos da a relucir una historia de éxito potencial porque con esa brecha siempre hay oportunidades y lo que buscamos nosotros es mejorar o trabajar sobre la cadena de suministro. Y para poder hacer ello, pues necesitamos basarnos justamente en la analítica para con la información que tenemos poder tomar las decisiones adecuadas, identificar los problemas y sobre ello accionar planes. Finalmente, utilizar herramientas estadísticas y modelos cuantitativos para poder abordar retos comunes en cadena de suministro o supply chain, como son forecasting, planificación de la demanda,
estadístico obviamente, niveles de servicio, definir justamente qué tan bien quiero cumplir con mis clientes, inclusive partiendo de una clasificación de clientes según ventas y otras variables asociadas, definir stocks de seguridad. No siempre tengo que tener stock de seguridad para todo, no siempre mi stock de seguridad tiene que ser tremendamente alto. Vamos a basarnos también en el plan agregado. Esto implica un poco trabajar planes de operaciones como producción, abastecimiento, compras, entre otros. No tanto a nivel de código SKU, sino a nivel de familia de producto. Esto pensando un poco en que la planeación agregada, adelantando un poco de contenido, no ve necesariamente el detalle del día a día, del turno a turno, de hora a hora, del funcionamiento de una operación, ¿no? De un almacén, un centro de distribución, etcétera. Ve, como se dice, un horizonte mucho más largo, ¿no? Estamos hablando de un horizonte de a partir de unos 6 meses en adelante, ¿correcto? Entonces, hablamos justamente de detalles mensuales, detalles hasta quincenales inclusive, pero que nos permiten a nosotros, de acuerdo a el mediano plazo, mirar mucho hacia adelante, poder tomar decisiones oportunas para que si por algún motivo de repente mi demanda está, digamos, más alta que la capacidad, entonces es tiempo de evaluar si vale la pena abrir un turno, evaluar si vale la pena de repente contratar personal adicional de forma temporal, como sucede en las campañas, por ejemplo, de panetones, sucede de repente en las campañas de verano, pensando, por ejemplo, en la fuerza de ventas o la fuerza de operación para empaquetar, por ejemplo, bebidas, helados o maquilas, entre otros. ¿Correcto? Y de esa manera, pues, lógicamente, abaratar los costos. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros tomamos decisiones urgentes, la urgencia siempre nos va a costar mucho más. Y no hablo de esfuerzo, no hablo del estrés, no hablo del desorden, hablo del dinero. ¿Por qué? Cuando yo activo un proveedor, todos ustedes son conscientes de ello, de manera urgente, él de alguna manera va a tratar de negociar un costo adicional. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ellos tienen un tiempo de entrega, un tiempo, digamos, de actividad o de, como se dice, activación previo, negociado, normal, un lead time habitual, y pedirle que se esfuerce más de la cuenta, pues obviamente no va a costarlo. ¿Correcto? Entonces, siendo planificados, vamos a poder tomar decisiones mucho más oportunas. Vamos a ver un poco acerca del S&OP, Sales and Operations Planning, ¿no? Esta metodología o este programa que justamente mes a mes se corre para consensuar demanda, operaciones y finanzas y de esa manera tomar las mejores decisiones, entre otros temas asociados. Como temario, a diferencia ya de las versiones anteriores, gracias al feedback también de las personas, de nuestros alumnos que ya han ido llevando el programa y por ende nos han brindado insights muy valiosos, hemos reducido nosotros a tres los módulos. Anteriormente teníamos un módulo de Process Analytics, ¿correcto? Sin embargo, digamos, con los feedbacks nos hemos enfocado mucho más en estos tres módulos porque digamos los ven como mucho más idóneos, más adheridos en temas de toma de decisión. Bien, el primer módulo es Analytics y Optimization Basics. Esto quiere decir que van a tener un módulo que va a ver justamente los fundamentos de la gestión analítica de datos, enfocado siempre en cadena de suministro, y también van a ver algunos principios de optimización. ¿Eso qué significa? Que vamos a ver modelos matemáticos que nos permiten a nosotros tomar insights, evaluar indicadores, evaluar casos reales y sobre ello poder lograr optimizar la toma de decisión, ¿no? De alguna manera la optimización ya no tan solo es predictive analytics o descriptive analytics, sino ya hablamos de un nivel mayor que es el prescriptive analytics, ¿correcto? ¿Y esto por qué? Porque normalmente la optimización no es que ustedes van decidiendo qué mejorar, sino es el mismo modelo quienes propone cuál es el mejor valor objetivo y por ende cuáles son las variables o decisiones que ustedes tienen que llevar a cabo para poder cumplir con él. ¿Correcto? En el módulo 2, que es, digamos, el módulo un poco más extenso, vamos a ver justamente los temas de forecasting e inventory management, es decir, planificación de la demanda junto con gestión de inventarios, que normalmente van de la mano porque para toda cadena de suministro, lo primordial y lo fundamental es poder planificar la demanda.
¿Por qué? Porque el combustible de un negocio, de una empresa, es justamente el dinero. El dinero ganado por ventas. Entonces, para poder atender la venta, primero necesito atender o determinar cuál va a ser mi nivel de demanda. Sin saber cuánto voy a vender, no voy a poder, perdón, saber cuánto voy a producir, cuánto tengo que comprar, cuántos turnos tengo que programar, cuánta gente tengo que contratar dentro del centro de distribución, dentro del almacén, dentro de la planta de producción o donde la operación me lo pide. Entonces, es por ello que siempre comenzamos con, eh, como capítulo, digamos, fundamental con la parte de forecasting y luego ya alineado con la parte de gestión de inventarios, ¿no? Donde determinamos nosotros políticas de inventario, determinamos stock de seguridad. En algunos casos, se puede aplicar inclusive técnicas de planificación agregada de los inventarios. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de planificar cada stock de seguridad de cada uno de los productos que tengo, pues me conviene de repente hacer una planificación por familias o de repente por niveles de importancia, ¿correcto? Bajo diversas clasificaciones que se pueden manejar, comúnmente la clasificación de Pareto. ¿Y esto por qué es importante? Porque obviamente hay empresas que de repente manejan 20 productos, 50 productos, 100 productos, ¿correcto? Sin embargo, sobre todo en el mundo retail, ¿no? Por ejemplo, Saga Falabella, Ripley o Ashley, justo tuve la oportunidad de participar de un foro de retail hace unos 4 o 5 meses. Eh, Justamente expuso el gerente de operaciones de Saga Falabella. Eh, yo mencionaba que ellos manejaban cerca de 150.000 SKUs, ¿correcto? O 150.000 códigos. Entonces, imagínense ustedes aplicar 150.000 modelos si es que quiero pronosticar la demanda y los inventarios de cada uno de los SKUs, ¿no? Entonces, allí, digamos, carece de sentido trabajar por cada uno de los códigos, sino que vale probablemente realizar una planificación un poco más agregada por familias, por categorías, entre otros, ¿no? Obviamente, donde sí nosotros recomendamos siempre trabajar código por código, son justamente los códigos más importantes, ¿no? Los que realmente marcan, como se dice, la aguja de la venta. Ejemplo, si soy de Coca-Cola Company o soy Arca Continental, que es la embotelladora, por ejemplo, de Coca-Cola, donde yo me enfocaría de todas maneras como gaseosas, como las primeras, las principales, y por eso es que son estas gaseosas las que encontramos en las góndolas de supermercado, en los freezers, dentro de las bodegas, son siempre Coca-Cola e Inca-Cola. Entonces, que te falte stock de Fanta, que te falte stock de Sprite, que te falte stock de Fanta Cola inglesa u otros, o la de Fanta Uva que recién ha salido, ¿no? La gente no lo va a sentir, pero que no haya stock de Coca-Cola o que no haya stock de Inca-Cola, ¿no? La bebida de Perú, obviamente la gente va a decir, oye, ¿qué está pasando con Arca Continental? ¿No? Entonces, allí en esos casos sí conviene ver cada uno de los códigos, porque son códigos oro, son códigos justamente que mueven la aguja, mueven justamente el resultado del negocio, ¿no? Y como siempre digo, a pesar de que nosotros vayamos a ver, como se dice, bases matemáticas y optimización, porque muchas veces esto suena a teoría y no a práctica, sí es importante que sepan que el enfoque justamente de este programa es linkear la teoría con la práctica. Van a ver ustedes como ya en este caso es la tercera versión que comenzó siendo un curso primero, se volvió programa en la última versión. Entonces, siempre vamos a buscar, y lo hemos logrado, vincular la parte teórica con la casuística, aplicación directa para poder tomar decisiones importantes y adecuadas, ¿correcto? En el módulo 3 nosotros vamos a ver la parte de Capacity Management. Bien, esto implica, ya con el input de demanda y con el input de inventarios, cómo ahora planifico la capacidad necesaria para mi operación. Si estoy hablando de una planta industrial, cuántos turnos de producción, cuántas máquinas de repente necesito, bien. Y otra, a veces no se pueden traer máquinas tan rápido. Claro, hay tiempos para poder tomar decisiones y ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que queda por hacer con lo existente, sobre todo, digamos, en empresas bastante grandes, ¿correcto? Los tiempos para modificar, como se dice, o sea, modificar la capacidad en el sentido de traer una nueva máquina o construir una planta, obviamente demora meses o años.
¿correcto? Entonces, en ese sentido, planificar la capacidad me puede llevar, en primera instancia, si oriento para toma de decisiones en el mediano plazo, es decir, próximos 3 meses, 6 meses, un año, ok, puedo de repente manejar, si obviamente me lo permite el tiempo, turnos extras, de repente personal adicional rotativo, como comentaba, fuerza laboral. Y obviamente si ya miro mucho más a largo plazo, ¿no? 3 años, 5 años, 10 años hacia adelante, de repente ahí sí tengo el tiempo para decir, oye, ¿sabes qué? De aquí a 5 años, de aquí a 10 años, necesitamos otro almacén. De aquí a 5 años, 10 años, necesitamos otra planta de producción. De aquí a 5 años, 10 años, necesito de repente más capacidad de la flota de transporte, ¿no? Entonces, son esos elementos de gestión de capacidades para las operaciones que nos van a permitir a nosotros dimensionar qué se requiere para poder atender la demanda que nosotros tenemos pronosticada, ¿ok? Y ahora, ojo con algo, para que quede, como se dice, bien seteado. Cuando hablamos de necesito otra planta, necesito otro almacén, necesito otra flota o más flota de camiones, no siempre hablamos, por si acaso, y eso lo tenemos sumamente claro, ¿ok? De aumentar una planta, un almacén o una flota propia, porque hoy en día sabemos obviamente que existe tercerización, pero inclusive para salir a negociar contratos o servicios de tercerización, por ejemplo, servicios de maquilas o de producción tercerizada, eh, por ejemplo, servicios logísticos, almacenamiento externo o transporte, como se dice, externo, 3PLs, 4PLs, es importante también saber, es lo que cualquier proveedor va a pedir, cuál es el volumen de operación que tú estás buscando que nosotros cumplamos, ¿correcto? Y si ese dato no está claro, a veces el proveedor puede aprovecharse y recomendarte cosas que no necesariamente la empresa requiere. Bien, y ahí es donde comienzan a dispararse los costos, comienza a perderse utilidad, etcétera, etcétera. Bien, entonces el mensaje aquí es, cuando hablamos de gestión de capacidad, no solo nos referimos a capacidad propia, nos referimos a capacidad tercerizada en caso de ser necesario. Todo eso va a depender mucho de la estrategia de la empresa, ¿correcto? Alguna vez, por ejemplo, me tocó conversar con eh, aunque no lo crean, con el gerente general de Colgate Palmolive en Perú, ¿correcto? Con Gary Borra hace muchos años. Y él comentaba, por ejemplo, que en Colgate Palmolive acá en Perú no tienen un área grande, un equipo grande de personas de la parte logística, ¿correcto? ¿Esto por qué? Porque justamente toda la logística de Colgate se terceriza. Tienen un líder, un encargado de supply chain, y él simplemente conversa con el líder o el representante de su operador logístico tercerizado, y ellos ya se encargan de hacer toda la logística en un vehículo, ¿no? Y claro, la persona no tiene equipo a cargo, sin embargo, tiene que saber de toda la cadena de suministro para darle feedback a su proveedor. Bien, y es aquí donde temas, modelos, herramientas como las que estamos hablando entran justamente a poder reforzar, enriquecer el perfil ejecutivo de una persona, sea con equipo a cargo, sin equipo a cargo, etcétera. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, hablando un poco de los ponentes, como les contaba, yo soy consultor, perdón, ejecutivo en operaciones y cadena de suministro. Les cuento, he tenido experiencia cerca de unos 15 años en cadena de suministro en diversos rubros, textil, metalmecánico. El que puedo resaltar más es el de consumo masivo. He trabajado cerca de 12 años, perdón, cerca de unos 9 años sumados entre Kimberly Clark y The Clorox Company, acá en Perú, y en algunos casos coordinando decisiones y gestiones de cadena de suministro en Latinoamérica. Si es que creo que la experiencia me ayuda bastante a poder hablar acerca de esos temas. Tenemos a José Larco como director de Ingeniería Industrial, él bastante enfocado justamente en toma de decisiones, manejo justamente de factores humanos para la planificación, entre otros. Bien, y por otro lado tenemos a Cristian Ramírez, quien es director ejecutivo y consultor principal en Black Andes Analytics, que es una empresa que realiza hoy en día consultoría a nivel de optimización, a nivel de analítica justamente de datos,
muy enfocados en supply chain management, ¿no? Justamente, curiosamente, yo conocí a Cristian a solicitud de una consultoría cuando yo estaba en The Clorox Company, y ahí iniciamos una muy buena relación de amistad, ¿no? Y ahora no, hemos coincidido justamente en el dictado de este programa. ¿Correcto? Entonces, como verán, somos personas que finalmente tenemos experiencia, somos practitioners hoy en día de los aspectos de analítica y esperamos justamente poder absolver sus dudas, ayudarlos justamente en esta etapa de formación que esperamos decidan tomar con nosotros para ser todavía mejores decisores, combinar justamente como se dice, la experiencia, la intuición con data, y de esa manera tomar, como les decía, o mejorar, perdón, aún más la toma de decisiones que hoy en día están haciendo. Como parte del sistema de evaluación, les comentaba que son tres módulos. Cada módulo tiene su evaluación final. Entonces, por ese lado, son mini casos, mini quizzes, ¿correcto? Bueno, no tan mini, porque obviamente estamos hablando de la nota de evaluación, ¿ok? Y hablamos justamente de aplicar herramientas para los casos reales. Entonces, a ver, somos también conscientes de que este es un programa, ¿correcto? Así es que tampoco no buscamos como bueno, nunca lo buscamos en realidad, pero como se dice, ¿no? ¿Buscan jalar a la gente? No, no buscamos jalar a la gente en realidad, y hasta ahora todos aprueban porque obviamente vamos ayudando y dando el soporte. Entonces la modalidad justamente va alineada a cada módulo, ¿correcto? Entonces cada módulo tiene su evaluación final y ya el puntaje final de todos esos módulos da finalmente el puntaje aprobatorio de todo el programa. Como herramientas de aprendizaje, vamos a estar acompañados de Excel. Por ahí, de repente uno dirá, oye, pero Excel, si en teoría ya estamos en una era donde ya se está dejando de lado de Excel, más estamos hablando de IA, ¿no? Más hablamos, por ejemplo, del siguiente que es Python o RStudio o cualquier otra herramienta de Machine Learning. Entonces, ¿por qué Excel? Porque lo que buscamos hoy en día, muy aparte de que le hagan clic a un botoncito y que les corra el programa, es que ustedes entiendan el modelo, ustedes entiendan la herramienta. Y es por eso que Excel justamente nos permite a nosotros de una manera didáctica, no a tan grande escala, somos conscientes de ello, pero sí de manera didáctica, nos permite a nosotros plantear justamente modelos de forecasting, gestión de inventarios u otros, y de esa manera nos va a permitir a nosotros, como se dice, iniciarnos en el mundo de la analítica asociada a supply chain como tal. ¿Ok? Sí vamos a trabajar temas de Python. Sí soy, como se dice, muy también específico con ello, porque por ahí de repente pueden saltar algunas preguntas, ¿ok? De, oye, ¿qué nivel de Python necesito? Yo les diría que un nivel básico, ¿correcto? De Python, ¿ok? Y les digo algo tan básico como saber cómo de repente ver componentes dentro de la consola de Python para activar códigos, ¿correcto? Y por ahí saber leer algunos autos, ¿ok? ¿Por qué? Nuestro programa, no es un curso de Python, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Vamos a enseñarles Python basados en herramientas específicas dentro de los módulos de cadena de suministro. Muy probablemente para ganar tiempo, ¿ok? Nosotros vamos a traer módulos ya armados, vamos a traer códigos ya preestablecidos, vamos a compartirlos con ustedes, vamos a trabajarlos y orientarlos hacia una casuística específica para que ustedes ya directamente puedan ejecutar, interactuar y de esa manera ver justamente el efecto de toma de decisiones para resolver problemas de las casuísticas elegidas. ¿Ok? Entonces, no buscamos gente que sepa Python a nivel intermedio, avanzado. Si lo saben, perfecto, ¿ok? Pueden por ahí ya jugar con el código, hacer modificaciones, o ya tener en mente, oye, esta casuística se parece mucho a un problema que estoy manejando hoy en día en la empresa donde trabajo, entonces puedo llevarme el código, como se hizo, al menos la parte lógica, mejorarla, trabajarla y de esa manera tropicalizarla a la realidad actual de la empresa. ¿Ok? Entonces, eso obviamente les va a ayudar bastante. Vamos a trabajar, o bueno, mejor dicho, tenemos como ahora el sistema Zoom para videoconferencias. Tengamos presente que este programa es 100% virtual.
¿ok? Así es que la plataforma Zoom es la que nos va a acompañar con la transmisión de la clase. Vamos a manejar una plataforma de mensajería llamada Slack, que es bastante conocida. Y por otro lado, como sistema de almacenamiento para compartir información y otros archivos, vamos a tener también el Google Drive. Normalmente en UTEC trabajamos con la plataforma Google Workspace, ¿correcto? Y eso también va a ser importante porque en algunos casos, para trabajar con Python o trabajar con Gurobi, que es un optimizador, un solver de bastante potencia, vamos a conectarnos vía Google Colab con justamente estas funciones propias de inteligencia artificial o de programación un poco más avanzada. Y como certificación, UTEC Posgrado les va a otorgar el certificado digital en caso de que aprueben el programa de Supply Chain Analytics, Decisiones Efectivas en Supply Chain Management, y eso se realizará en un plazo máximo de 15 días hábiles posterior a la fecha del cierre, ¿correcto? Y este documento es firmado por UTEC Posgrado, nuestra unidad justamente de programas, maestrías y formación para graduados, ¿correcto? Aquí concluyo con la presentación de mi parte y doy el pase a la mención comercial que me parece Liliana nos acompaña. Adelante, por favor. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Davor, ¿me ayudas con la PPT, por favor? Sí, claro, ahora compartimos Bueno, pantalla. ya. Buenas noches con todos. Gracias, profesor George. Estuvo súper interesante su explicación, conciso. Y les comento un poquito la parte comercial, ¿no? Igual creo que en su mayoría he visto que sí tienen la información, los hemos invitado para que complementen lo que ya tienen con la explicación del profesor George. Pero ¿a quiénes buscamos? Buscamos profesionales de logística, operaciones o supply chain que lideran procesos con impacto en inventarios, planificación o distribución, analistas o planners que quieren fortalecer su capacidad de análisis con herramientas cuantitativas, coordinadores o jefes de demanda, abastecimiento o almacenes que buscan tomar decisiones más informadas basadas en datos. Esos son el perfil a quienes estamos buscando. ¿Qué vamos a aprender en este programa? Aplicar modelos analíticos para mejorar la toma de decisiones en inventarios y planificación de demanda, identificar oportunidades de eficiencia y optimización a partir de datos reales del negocio, utilizar herramientas estadísticas y modelos cuantitativos para abordar retos comunes en supply chain, ¿no? Como lo explicó el profesor George, en la parte de forecasting, niveles de servicio, stock de seguridad, planeamiento agregado, entre otros. ¿No? Eso es lo que vamos a aprender. Y esto sí también con la dinámica de la parte práctica, que es lo que caracteriza el programa. Esta es su cuarta versión, lo tuvimos como curso. Dado el éxito y la demanda, se diseñó y se estructuró para que sea un programa, ¿no? Mucho más completo. ¿No? Es un programa que tiene, como les comentaba, también mini casos, ¿no? Evaluaciones constantes y a los practitioners que ya el profesor George también nos ha mencionado. La inversión regular es 7.000 soles. El inicio de clases es el 1 de junio. Terminamos el 10 de septiembre. La modalidad es online en vivo en tiempo real. Igual, como parte complementaria, se graban las clases, también hay un acompañamiento virtual que lo hace también personalizado, tiene un horario del acompañamiento virtual o el asistente virtual, que es fuera del horario de clases, para que hagan sus consultas, etcétera, ¿no? El horario es martes y jueves de 7 a 10 de la noche. ¿No? Y para quienes nos están acompañando, o sea, ustedes, le estamos dando un precio especial ya el día de mañana con Angélica, nos ponemos en contacto para absorber alguna duda que haya quedado por ahí y también brindarles este beneficio con la opción de las cuotas también, ¿no? El financiamiento en cuotas. No, eso sería todo por mi parte, no sé si de repente ahí van a surgir algunas preguntas, que estamos atentos, ¿no? Liliana, Sí. solamente si me permites, nada más quería hacer una precisión sobre el perfil, como tú bien lo has comentado. Si ustedes se dan cuenta, nosotros buscamos justamente, como Liliana muy bien lo comentó, planners, líderes, jefes, analistas. eh, y de repente por ahí alguno se preguntará, oye, pero no han especificado si buscan gerentes o de repente alguien de más nivel, como se dice, ejecutivo, ¿no? Y hay una razón de fondo, solamente para que lo sepan.
Es porque la mayoría de los modelos que justamente nosotros vamos a ver, como les contaba, son de índole táctico, ¿correcto? Esto implica de que el plan agregado, por ejemplo, el forecasting, entre otros, normalmente en una corrida habitual, por ejemplo, de S&OP o de planificación de negocio, un gerente, por ejemplo, de supply chain no ejecuta, digamos, la planificación de la demanda o el modelo, no ejecuta un plan agregado de operaciones u otros, ¿correcto? Para ello tiene su equipo, justamente que hoy en día son analistas, son planners, ¿no? Y gracias a estos cursos, posteriormente serán seguramente unos buenos jefes y posteriormente unos buenos gerentes. Bien, sin embargo, ojo con eso, en el primer curso sí han habido gerentes interesados en que, a pesar de que saben que no van a aplicar los modelos ni nada por el estilo, desean llevar justamente el curso por un tema de entender un poco más cómo su equipo hoy en día trabaja, cómo su equipo hoy en día piensa y cómo su equipo hoy en día ejecuta los modelos matemáticos o modelos simplemente de planificación que la empresa trabaja. ¿Eso qué quiere decir? Que si por ahí, digamos, entre los participantes tenemos un gerente que tiene esta intención de tener claro de que quiere saber cómo funciona mejor al detalle la planificación y toma de decisiones, obviamente también podemos admitirlo, podemos conversar con él sin ningún problema. Bien, entonces no están restringidos los gerentes, pero definitivamente por el alcance y la experiencia que tenemos, sabemos que no es una planificación de largo plazo, por ende depende mucho de lo que busque el gerente y si es que está alineado con lo que proponemos, pues obviamente bienvenido sea. Solamente quería comentar eso, Liliana. Quedamos atentos a sus preguntas. Perfecto, George, muchísimas gracias por la aclaración. Ahora tenemos un par de preguntas que nos llegan por interno. La primera consulta es si, además, mencionaste lo de Python, si es que hay algún otro conocimiento o habilidad que se deba manejar antes de poder llevar este programa con éxito. Yo les diría que, a ver, aparte de Python, por ahí de repente Excel, un nivel básico les diría. ¿Eso por qué? Porque cuando nosotros veamos en las clases, en los modelos, de todas maneras los profesores nos vamos a dar el tiempo de explicar fórmulas, funcionalidades, entre otros, específicos para los módulos que estamos trabajando. Entonces, por ese lado, no se preocupen. Yo les diría con un nivel básico familiarizado basta. No necesitan intermedios ni avanzados. Lo que necesiten ustedes aprender más allá del Excel o Python básico que se maneja, lo van a saber o lo van a aprender sí en este curso. Pero como digo, no de forma general, sino de forma tropicalizada a los módulos y temas que estamos viendo. Perfecto, y cerramos con la consulta de Melissa. Ella nos pregunta, y en el caso de Python, ¿cuánto tendríamos que saber? A ver, ¿cuánto saber de Python? Sí es difícil medirlo con un indicador, la analítica no llega tan lejos. Sin embargo, como les contaba, un nivel básico ni siquiera estaba hablando de un tema de programación, sino hablábamos de un nivel tan básico de cómo activo, por ejemplo, los códigos de Python, cómo puedo yo abrir de repente un cuaderno o notebook, por ejemplo, de Python, ¿no? Para de esa manera activar los códigos que como profesores nosotros les vamos a compartir. ¿No? Entonces, por ahí lo que les diría es, igual si queremos ser más detallados, operaciones matemáticas básicas en Python, o sea, cómo programarlos, tal vez, ¿no? Declaración de variables, por ahí les diría, que es lo básico. Eh, cómo leer de repente una base de datos, un archivo, ¿ok? También podría ser algo que les recomendaría que investiguen. Y, y por ahí algunos temas de loops de controles u otros, o sea, for's, whiles, entre otros. Bien, pero insisto, eh, esto se los comento a modo de adelanto, ¿no? Estos temas, si nosotros los tocamos, loops de control, entre otros, los vamos a explicar nosotros cuando veamos los casos específicos de Python. O sea, por ese lado vamos a refrescar esa parte, ¿ok? Si ustedes ya me dicen, Yoshi, vamos a ver temas ya súper avanzados, machine learning, entre otros más,
No, no vamos a ver temas tan complejos tampoco, porque para eso sí requeriríamos Python intermedio, entre otros, ¿correcto? Entonces, con Python básico, cómo saber cómo funciona la interfaz principal y cómo activar códigos, más que suficiente. Perfecto, George. Justo nos llega una pregunta relacionada a Python de Miguel. Él pregunta, ¿qué tan recomendable es inscribirse sin ningún conocimiento de Python? Sí, igual recomendable porque nuevamente nosotros vamos de todas maneras a explicar cómo cargar un archivo, cómo activar el Python. Eh, Vamos a explicar lo necesario para que el código funcione, ¿correcto? Pero como nuevamente este no es un curso de Python, ¿ok? El mensaje es, vamos a ver modelos, vamos a reforzar toma de decisiones, pero nuevamente no es un curso de Python. ¿Correcto? Entonces, si aquí, digamos, ustedes van a esperar, vamos a salir más, como se dice, más destroyers, más fortalecidos en Python, yo les diría que sí, pero no a un nivel exponencial, porque el curso no es de Python, ¿no? No les vamos a enseñar a programar, por ejemplo, ¿no? Y los casos, modelos que vamos a ver, no los vamos a programar desde cero. Eso sí se haría probablemente en un curso de Python. ¿Ok? En este curso no. El enfoque principal son los modelos, que como cualquier modelo matemático se puede plasmar en Excel, en RStudio, en Python, en C++, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros vamos a enfocarnos en Excel y en Python a nivel básico y normalmente nosotros traemos los códigos ya armados que vamos a explicarlos y vamos a revisarlos con ustedes para que, número uno, la idea nuevamente es que ustedes entiendan cómo funciona el modelo y ya luego lo ejecutamos para entender por qué el output o el resultado que estoy obteniendo me da ese valor, ¿no? Nos pasa muchas veces con la IA. Le pedimos algo a ChatGPT, le pedimos algo a Copilot, a Gemini AI, ¿no? Y muchas veces nos da el resultado, pero confiamos en que el resultado es correcto. Y como todos sabemos, pues la IA no es perfecta, porque la IA sigue aprendiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con tomar al pie de la letra lo que la IA, por ejemplo, dice, y por eso lo que queremos es que entiendan el modelo para que no tomen simplemente, el modelo me dice esto y ya está. No, hay que entender lo que el modelo dice y si es que algo está mal, pues cuestionar el modelo, saber dónde el modelo está tomando de repente algún input de manera desalineada, con ello corregirlo y obtener lo que queremos. Perfecto, George. Seguimos con la pregunta de Misael. Él nos dice si se habló del nivel de gerencia, la admisión de los participantes y en el nivel técnico se puede participar también. Eh, en el nivel técnico, sí, o sea, a ver, entendiendo nivel técnico como una persona que es un asistente o es un analista, ¿no? Eh, lo que no recuerdo muy bien y de repente por ahí, Liliana, si me ayudas o nos llevamos la respuesta, es si estamos, o sea, por el otro lado, interpretando lo que consultaba Misael, cuando hablábamos del nivel técnico, no sé si se refiere a estudios técnicos y no estudios universitarios, ¿no? Entonces, por ahí, si Liliana tienes la respuesta para aclararlo, si solamente nos enfocamos en personas con background universitario o también técnicos, sería bueno por ahí absolverlo, ¿ok? Sí, ah, ajá, disculpe, profesor. O sea, Sí, son profesionales con los perfiles que mencionamos, ¿no? Universitarios, egresados, bachilleres, pero si son técnicos que de repente tienen la experiencia, basta con la experiencia, lo pueden llevar, ¿no? Porque de perfecto. repente tienen más experiencia que una persona que de repente tiene un bachiller, un egresado. Entonces ahí complementa muchísimo y de repente es mucho más enriquecedor también para el grupo. Entonces sí, súper Correcto. válido. Ajá. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Liliana. Esperaba lo mismo en realidad, así es que estamos en línea, ¿ok? Así es que esa sería la respuesta igual para el nivel técnico, o sea, desde los dos lados, ¿no? Nivel técnico por background de estudios, pueden participar, por supuesto que sí. Y por otro lado, en ejercicios, digamos, o actividades del día a día que involucren, como comento, toma de decisiones. En los módulos que hemos visto, planificación de la demanda, inventarios o de capacidades, también lo puede aprovechar, ¿correcto?
Perfecto, George. Pasamos a la siguiente pregunta de Diego. Él nos dice, buenas noches, estoy en una empresa de agente de aduanas y carga, tengo una posición de jefe medio. ¿Me serviría el curso? Eh, por ahí de repente lo que diría es exactamente dentro de la Agencia de Aduanas y Carga, qué función igual específica tienes, ¿no? Porque igual en una agencia de aduanas pues tienes diversas funciones, ¿no? Tienes la parte comercial, tienes la parte de operaciones, ¿no? Entre otros más. Entonces, va a depender mucho del frente, pero yo lo que te invitaría, Misael, es a evaluar si dentro de la función que tú tienes, ¿no? Tomas decisiones de repente sobre, por ejemplo, ¿no? Cantidad de operarios por cada turno o a la semana, ¿no? O recursos, ¿no? Eh, o si estás en la parte comercial, de repente planificación de la demanda, ¿no? Si de repente estás en alguno de estos entes, pues obviamente el curso te podría servir bastante, ¿no? Entonces, por ahí te diría, requeriría un poquito más de detalle para poder saber exactamente eh, recomendártelo. Sin embargo, te doy los ejemplos para que tú mismo puedas tomar la decisión. Yo creería que sí, a nivel de jefatura, porque se toman decisiones, simplemente habría que evaluar específicamente a cuál te dedicas. Ahora, si tú estás a cargo de toda la cadena de suministro, por ejemplo, o de la empresa, digamos, pues con mayor razón, ¿no? Tienes doble sombrero, por ende el curso te podría servir, ¿no? Como digo, enfocado en planificación de la demanda y enfocado en planificación de operaciones, ¿no? Ahora, si me dices, de repente, ¿no? Yo de repente veo la parte de facturación, ¿no? Conciliación de repente de gastos y por ende le genero facturas al cliente, yo te diría que ahí sí escapa un poco del alcance del curso como tal, ¿no? Entonces, ahí te invito, Diego, a evaluarlo, ¿no? A ver, justamente Diego dice, logística, me encargo de las operaciones logísticas, que las operaciones funcionen alineados con los proveedores comerciales y los clientes. ¿Ok? Entonces yo te diría que sí, porque si manejas logística y operaciones, me imagino que estás a cargo justamente de decidir qué recursos necesitas. Un agente de aduanas y un agente de cargas tiene una demanda súper variable, así que de hecho que seguramente estás coordinando, contratar más gente, de repente por ahí ampliar más turnos, de repente trabajar, si conviene trabajar algunos días más, algunas horas extras más. En ese sentido, la planificación de operaciones sí te podría servir. Yo creo que sí te va a servir bastante bien. Excelente, George. Pasamos a la última consulta. Nos preguntan si se podrá tener acceso a la biblioteca o bibliografía de la universidad para reforzar los temas. Allí, Liliana, ¿me puedes ayudar de repente con esa consulta, por favor? Sí, o sea, hasta el año pasado, tendría que actualizar esa información, hasta el año pasado sí, ¿no? Ahí sí nos indican quiénes serían las personas que estarían accediendo a este beneficio de la biblioteca, etcétera, y no hay problema, se puede hacer, ¿no? Ujú. Perfecto. Muchas gracias, Liliana. Perfecto, muchas gracias Liliana, George y a todos por haber participado en esta charla informativa de UTEC. Queremos agradecerles por su participación. Ha sido un placer y que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta Buenas noches, luego, chicos. gracias. Muchas Buenas gracias. Los noches, esperamos. Cuídense. Hasta luego. gracias.